Josué capítulo 24, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. A Isaac di Jacob y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuviste muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos, jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues temed a Jehová, y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos, Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también servimos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podéis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os haya hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos.
Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra le levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Leo nuevamente el versículo 25 y 26. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: He aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra nuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y enterraron en Siquem los huesos de Josué que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero. Y fue posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Leímos hasta el versículo 33. El último capítulo, el capítulo 24, finaliza con 133 versículos. En ese capítulo se habrán dado cuenta de algo. Aquí se hizo un resumen de todo el Éxodo. Josué acompañó todo el Éxodo. Estuvo siempre como la mano derecha de Moisés. Moisés tenía su criado. ¿Quién era? su siervo. ¿Quién era su siervo? Josué. Entonces, por eso en la Biblia aparece a algunas personas, como en este caso a Josué, aparece un libro completo, porque está mostrando la fe. Para Dios, ¿qué es importante? ¿En qué se fija Dios? Sabemos que la Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Nadie puede agradar a Dios sin fe. Y fe no es positivismo. Hay una diferencia entre positivismo y fe. Fe es conforme a lo que está escrito en la palabra. Positivismo es lo que está conforme a la idea que yo tengo. Por ejemplo, una persona puede decir: yo sé, y me lo han dicho muchas veces, yo estoy seguro y nadie me va a hacer dudar de que yo soy hijo de Dios. Eso se llama, hasta ahí, vamos a ver si es positivismo o es fe. Le preguntamos a la persona: ¿tú eres o no eres pecador? La persona contesta: por supuesto, ¿cómo voy a decir que no soy pecador? Todos somos pecadores. La persona, cuando contesta así, nos damos cuenta, conforme a la Biblia, aplicando el filtro, aplicando la Biblia como filtro, nos damos cuenta, no tiene nada que ver con Dios. Pero el que contestó así es un pastor, y a través de ese pastor han sucedido muchos milagros todos los domingos. En la iglesia él ora, impone manos en el nombre de Jesús, y las personas reciben milagros. ¿Eso significa que es hijo de Dios? ¿Conforme a nuestro punto de vista? Sí. ¿Conforme a la palabra de Dios? No. Conforme a la palabra de Dios, para ser hijo de Dios, inevitablemente tiene que creer en el Evangelio. Una persona no ha creído en el Evangelio, ni siquiera conoce el Evangelio, cuando se expresa de la siguiente manera: pues yo creo que todos somos pecadores. Esa frase, yo creo que todos somos pecadores, justificativa y demuestra evidencia que la persona no conoce el Evangelio. No, pero es que es un apóstol, es un pastor que lleva muchos años en el ministerio. Puede llevar muchos años en el ministerio. Nunca fue enviado por Dios. Nunca fue pastor realmente de las ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Acordémonos que al apóstol Pablo le dijo:
¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Y también dice en Isaías, capítulo 6, versículo 8, ¿a quién enviaremos? Isaías contestó, heme aquí, envíame a mí. Y bueno, ya algunos saben cuál es el requisito para poder ser enviado por Dios. Requisito número 1. Para poder ser enviado por Dios, tiene que ser libre del pecado. Eso está en el versículo anterior. A Isaías se le dijo que ha sido limpiado su pecado, ha sido quitada su culpa, limpio su pecado. En ese momento se dijo, ¿a quién enviaremos? Delante de Isaías. ¿Por qué se dijo delante de Isaías, ¿a quién enviaremos? Porque ya Isaías podía ser enviado. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Hoy también aquí leímos en el versículo 15 una frase muy famosa, una frase que muchas personas conocen, sobre todo personas que ya llevan años asistiendo a alguna iglesia, sea iglesia o sea aparentemente iglesia. Ya hemos también hablado de cuál es la diferencia entre la que sí es iglesia y la que parece, pero no es. ¿Sí? Esa frase que todo el mundo conoce es, yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a leer el versículo 15 de Josué, capítulo 24. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Muchas personas tienen esa frase escrita y la tienen de pronto en su negocio. La tienen, no sé, en la puerta de su casa. Y dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso lo está diciendo Josué antes de morir. Pero no sé si se dieron cuenta algo que está ahí en ese versículo. Ahí dice, antes de pasar el Jordán y después de pasar el Jordán. Ya sabemos qué pasó antes de pasar el Jordán, Cades Barnea. Quienes no conocen al respecto, bueno, hay videos en los cuales hemos profundizado. Antes del Jordán, ellos estuvieron en el desierto. Ya habían salido de Egipto. Ya habían pasado el Mar Rojo y estuvieron vagando en el desierto. Estuvieron en el desierto dando vueltas. Durante 40 años. Sí, estuvieron así. Un entrenamiento de 40 años. Estuvieron así vagando en el desierto, ¿no? Pero, ¿qué dice? Que antes de pasar el río, ellos que tenían dioses. A los dioses que sirvieron vuestros padres. Ya sabemos también, antes de que pasaran el Jordán, ¿qué había en la vida de ellos? Un antes del Jordán. Está el Jordán. Antes de que ellos pasaran el Jordán, ya habían sido liberados de Egipto. Pero ellos servían a otros dioses. ¿Qué característica tenía el pueblo que estaba antes de pasar el Jordán? Todos los que murmuraron contra Dios, todos allí se quedaron. Acordémonos lo que dice el capítulo 14 de Números. Vamos a mirar. Capítulo 14 de Números, versículo 2. Capítulo 14, Números, capítulo 14, versículo 2. Dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Cuando una persona se queja, la persona piensa lo que está diciendo. No, solamente quiere decir algo con mucho énfasis. Una palabra que se usa cuando alguien quiere enfatizar, yo siempre, no, eso yo siempre lo he sabido. O cuando está atacando a alguien dice, ay, es que usted siempre es igual, usted no cambia, usted es la misma persona. Le he visto así, ya toda mi vida así, usted siempre así. Cuando una persona está enfatizando en siempre, ya esa persona está hablando su justicia. ¿Está realmente pensando? No. Está quejándose. Sí. Y aquí podemos ver lo que pasó con el pueblo de Israel. Es terrible. Vamos a ver las consecuencias de lo que ellos dijeron. Ellos dijeron en ese versículo, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Así dijeron, porque así se quejaron. Ese es el capítulo 14, versículo 2. Miren lo terrible, lo que dice el versículo 28. Dice el versículo 28. Diles, vivo yo, dice Jehová,
que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Todo el pueblo de Israel se quejó diciendo, tenían un mismo corazón para estar en contra de Dios. Y dijeron, ojalá muriéramos en este desierto, ojalá muriéramos en Egipto o en este desierto. Dijo Dios, diles, vivo yo, dice Jehová, que así como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Qué pasó con todo ese pueblo? Todos murieron en el desierto, todos. Los que pasaron el río fueron los hijos de ellos. Por eso en este versículo, ese versículo 15 de Josué 24, el último capítulo. Hoy leímos el último capítulo de Josué y en el versículo 15 habla de antes de que pasaran el río. Vamos a leerlo una vez más. Dice el versículo 15 del capítulo 24 de Josué. Ya mañana vamos a empezar con Jueces. Más de uno me estaba escribiendo que estaba ansioso por muchas cosas que aparecen en el libro de Jueces. El versículo 15 del capítulo 24 de Josué dice, y si mal os parece, servid a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierra habitáis. Antes del río está hablando antes del Jordán, al cual sirvieron ¿quién? Vuestros padres. A los dioses a los que sirvieron los padres de ellos. ¿Quiénes eran los padres de ellos? Los que murieron en el desierto, los que no pudieron pasar el río. Ellos eran los que servían a otros dioses. Curiosamente, Dios los había liberado, los había sacado de Egipto. ¿A qué está representando esa liberación que hizo Dios cuando los sacó de Egipto? Está representando a lo que está escrito en Juan, capítulo 8, versículo 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El eslogan de este perfil, cuando miran la página principal de este perfil, escrito está también, ahí abajo dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Ellos fueron libres de la esclavitud. Y ya sabemos, cuando la Biblia dice seréis libre, se está refiriendo a ser libre del pecado. Es un lenguaje espiritual. Lo que pasó en Egipto y esa liberación que ellos tuvieron a través de la sangre que pintaron en el dintel, en los postes, esas 3 manchas de sangre, 3. Y ya saben algunos por qué 3, cuando hemos analizado qué significa el número 5 en la Biblia, qué significa el número 3 en la Biblia. Ya saben por qué 3 manchas. 3 manchas de sangre en los 2 postes y en el dintel. El que tenía esas manchas de sangre en sus 2 postes y en el dintel, ahí no iba a haber muerte. Cualquier otra casa que no tuviera esas marcas de sangre, inevitablemente iba a haber muerte. Y ellos celebraron la Pascua. Y ya sabemos la Pascua también qué es. En el Nuevo Testamento miramos, la Pascua era realmente lo que se iba a realizar con nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre que está pintada en los 2 postes y en el dintel es la sangre que iba a ser derramada por nuestro Señor Jesucristo, para que quien tuviera esas 3 marcas de sangre no pudiera morir. Sé que esto que estoy diciendo a más de uno le habrá sorprendido, tal vez nunca le habrán explicado, y hoy lo que vas a escuchar es más sorprendente aún, porque esto tampoco te lo habrán explicado. Ellos, ¿cómo vivían? A pesar de haber sido liberados, está hablando prácticamente símil de los justos. Habíamos dicho hace poco en un en vivo sobre las 2 salvaciones, salvación del alma, salvación de la vida. Salvación del alma, de haberse perdido de la condenación, es haber sido liberados por Dios de Egipto. Pero salvación de la vida, cuando pasan el río Jordán. Hay una diferencia. Ellos pasaron de muerte a vida. En este momento hay más de la mitad, menos de la mitad de los que están acá, solo como 100 personas, fijo, son salvos, porque se escriben conmigo al WhatsApp. Esas 100 personas ya son salvos. ¿Qué quiere decir? Salieron de Egipto. Por nuestro Señor Jesucristo fueron redimidos, fueron sacados de la condenación. Para ellos ya no hay ninguna condenación. Pero ahora,
Algunos, tristemente, todavía tienen su corazón en otras cosas diferentes a Dios. Cuando dice la palabra que no aborrece padre, madre, esposa, hijos y aún su propia vida, no es digno de mí. No se está refiriendo a que se odia a usted mismo. Está refiriendo a que sí, hay algo que tiene que aborrecer. Sí hay algo que tiene que odiar. Es lo que tú has creído que es tu pensamiento. Si han visto el video que hoy se subió precisamente a TikTok, ese video corto que hicimos en TikTok, un video como de 3 minutos, ese video habla de dónde se esconde el enemigo. El enemigo que toda persona tiene y que no le permite a la persona llevar su vida como desearía, como quisiera. Ese enemigo se esconde dentro de nosotros mismos, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Bueno, y también esto que acabo de decir del corazón, a más de uno también le puede sorprender. En la Biblia habla de que aquí también hay pensamientos, aquí también hay pensamientos. Los científicos lo descubrieron. El ser humano no ha creído lo que está escrito en la Biblia, pero sí ha creído en los hombres. Cuando el hombre lo descubre, ahora sí. En la Biblia se habla del círculo, el círculo de la tierra, así se habla en la Biblia. Pero las religiones, guiándose por otros textos sin considerarlo el círculo de la tierra, decían que la tierra era plana. Y cualquiera que dijera lo contrario, lo quemaban. Sí, la persona que fuera a decir, no, pues que al mirar acá Galileo Galilei hizo con su telescopio estudios y él logró demostrar que la Tierra era circular, era esférica, más exactamente. Pero cuando él dio el resultado de sus estudios, le dijeron, ¿usted se retracta de todos esos escritos? Si no se retracta, vea, la hoguera, ya mismo pasa a la hoguera. Si se retracta, quémelos. Ahora mismo se van a quemar, no va a quedar ninguna copia. Así, eso es lo que hicieron con Galileo Galilei. ¿Qué le tocó a él hacer? Firmar, me retracto. La tierra es plana, dejémosla así plana para que no me quemen. Ese es el corazón del ser humano, tristemente. Así, por eso, en Egipto se simboliza, la salida de Egipto simboliza el paso de la muerte a la vida. Pero está el desierto, está Cades Barnea. Ya sabemos qué pasó ahí. En Cades Barnea estuvieron vagando 40 años. ¿Quiénes? ¿Hasta qué? Hasta que murieran todos los que tenían ¿qué? Dioses. Muchas personas únicamente habían considerado los que se quejaron. Y leímos hoy que ellos dijeron que ojalá muriéramos en este desierto. No solamente se quejaron, sino que ellos también, estando ahí en ese Cades Barnea, ellos tenían dioses. ¿Por qué se quejaron? Este versículo que aparece en el último capítulo de Josué nos revela el corazón que había en ellos. Quien no aborrece padre, madre, esposa, hijos y aún su propia vida por causa de mí, dice nuestro Señor Jesucristo, no es digno de mí. No es digno de mí. El que no se aborrece a sí mismo, el que no ha descubierto dónde se esconde el enemigo. Satanás se esconde y se disfraza de eso que pensamos que es nuestro pensamiento. Los científicos, hoy en el video que subimos, ese video cortito, hay científicos que descubrieron, ellos hicieron hace como unos 15 años, más, no, como 20 años, menos, como 18 años, en el 2005. Los científicos hicieron descubrimientos que los dejó sorprendidos. Ellos descubrieron que toda persona tiene un enemigo, el enemigo que se opone a que esa persona llegue a donde quiere. Todo el mundo a dónde se quiere ir, al cielo o al infierno. Todo el mundo se quiere ir al cielo, pero ese enemigo se esconde en la mente, en el pensamiento, en los pensamientos del corazón, los pensamientos que nos han enseñado biológicamente también. Eso está escrito en la Biblia. Esto los científicos ya lo aprueban. Esta parte hasta ahorita los científicos lo están descubriendo. Así como se descubrió que la Tierra efectivamente es esférica, bueno, ahora sí pueden creer en ese versículo que dice la Biblia sobre la redondez de la Tierra. Así, ahora, cuando en la Biblia dice todo designio de los pensamientos del corazón, muchas personas lo negaron, ahora sí lo están creyendo porque los científicos descubrieron que sí hay memoria celular en las fibras del corazón. No solamente las neuronas, también aquí hay memoria celular. Y la diferencia es que la memoria celular del corazón no se borra. La memoria celular que está acá sí se borra. Por eso lo que una persona aprende como una teoría se le olvida. Cuando presentó un examen de matemática en el colegio, le fue muy bien, pero si lo presenta en ese momento, ya no hay nada, no quedó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo que Dios mira es lo que hay en el corazón. Y lo que hay en el corazón es lo que verdaderamente tú crees. De ahí no se va a borrar lo que entra a tu corazón. Cuando hay un terreno, y en el terreno, hago una pregunta. Cuando en un terreno
Cuando en un terreno no se ara, ese terreno no se ara, no se siembra nada, no se ha sembrado nada, se deja la tierra se deja quieta. ¿En esa tierra hay producción? ¿Se produce algo o no se produce nada? ¿Tiene que alguien labrarla y sembrar para que produzca? Si se deja quieta la tierra, ¿puede producir? No hay nada, no hay nada, dice Carolina. Nada de nada. Maleza, maleza. No sé si ustedes se han dado cuenta, cuando una finca queda abandonada, sí crece algo. Crecen espinos, abrojos. La Biblia habla de los espinos y abrojos, es la condición natural del ser humano. ¿Qué produce? Produce espinos y abrojos. ¿Eso sirve para algo? No sirve para nada. Pero la tierra en modo natural sí produce. Si nunca la siembran, no sale ningún labrador a sembrarla, va a producir, pero lo que va a producir es maleza. Un vecino que tenía en la esquina, él, no sé si ha muerto, sale muy rara vez, por ahí como una vez cada 3 meses lo vemos. La casa de él, es una casa que tiene un jardín adelante. Y ese jardín, por ahí una vez al año vienen, no sé si son sus hijos o qué, y arrancan todo y solamente queda la tierra. Pero en cuestión de 2-3 meses está lleno de plantas hasta arriba, pero todas esas plantas son maleza. Son plantas que inutilizan la tierra. Pero, ¿por qué les nombro esto? Porque la tierra sí puede producir, digamos, tú quieres que la tierra produzca frijoles. Para que la tierra produzca frijoles, ahí sí tú tienes que intervenir en la tierra, tienes que labrar la tierra y sembrar específicamente frijoles. ¿Por qué les cuento esto? Porque es lo mismo que pasa con la palabra. Para que en tu corazón la palabra quede, la palabra tiene que ser sembrada. La palabra no se siembra en modo natural. Es decir, personas que no tienen contacto con un en vivo como este, donde se explica la palabra de Dios, las personas que van a producir en sus corazones en estado natural van a producir maleza, van a producir espinos, abrojos. Pero, en cambio, las personas que están escuchando aquí el en vivo, en el grupo de WhatsApp vemos el fruto que sale. ¿Qué ha salido de ellos? El fruto del justo es árbol de vida. Ya algunos, y hermosamente nos han contado cómo ya sus familiares están recibiendo la salvación. En el caso de otros, han hecho que otras personas repitan que ya Jesús nos liberó del pecado, pero no han podido tener la certeza de que alguien ya haya recibido la salvación. Gracias a Dios, sí, por aquellos que ya sus esposos, sus esposas, sus hijos, es maravilloso cómo se está multiplicando, ¿sí? ¿Qué se está multiplicando? La siembra de la palabra. La siembra de la palabra sí ha dado fruto. Si no se siembra la palabra, en modo natural sale única y exclusivamente maleza. Para que una persona se vuelva esa buena tierra, esa persona necesita ser labrada. El labrador es el que siembra la semilla. Es decir, el papel que estoy representando en este momento es el de labrar sus corazones. Para eso es la predicación. Por eso dice la palabra que a Dios le agradó salvar por medio de la locura la predicación. Ahora, un tema muy espinoso que salió el día de hoy, algunas personas estaban diciendo que para recibir la salvación tienen que hacer un rito específico. Tienen que ir al agua, a un río, sumergirse y que de esa manera pueden ser salvos por una mala interpretación de un versículo de la Biblia. No se refiere a eso. En la Biblia dice claramente la única forma de que alguien pueda ser salvo. Espero, las personas que están escuchando hoy, ya nos quedan solamente 2 minutos. Escuchen atentamente. Les voy a explicar cómo pueden ser verdaderamente salvos, cómo pueden ser verdaderamente justos. Escuchen atentamente. En Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, ¿qué es el Evangelio? Dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así dice la Biblia. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y qué es el Evangelio? En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, dice que el Evangelio es que Jesús murió por nuestros pecados. Todo el mundo trata de solucionar los pecados por sí mismo. Ese es el modo natural. Esa es la maleza, cuando trata de solucionar por su propia fuerza. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a morir. Él lo dijo claramente, ustedes no me quitan la vida, sino que yo para esto he venido al mundo. ¿Para qué vino nuestro Señor Jesucristo al mundo? Los dejo con este versículo. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús que venía hacia él, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Así dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creo que tú ya sabes a quién estaba señalando Juan el Bautista. Estaba señalando a nuestro Señor Jesucristo. Él, nuestro Señor Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que quitó, ya lo quitó. Cuando miramos en Hebreo, sí, nombro un versículo más. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice que Jesús ya efectuó la purificación de nuestros pecados. La persona que tenía carga por el pecado está escuchando esto que acabo de decir y para esa persona es una buena noticia. Para una persona que tiene una trayectoria religiosa, muy probablemente ni entendió lo que dije o se distrajo fácilmente. Pero quien tiene hambre y sed de justicia, quien vino el día de hoy con hambre y sed de justicia, pudo recibir esta palabra. Sin embargo, si quieres ver la repetición de este video, más o menos en 1 hora, ya va a estar subido a YouTube. Allá nos encuentras con el mismo nombre de perfil. Escrito está también. Entra a YouTube, escribe esas 3 palabras. Escrito está también. Y ahí verás este video dentro de 1 hora. El de ayer también, míralo, ya está subido. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias por que hoy más de 100 personas escucharon por primera vez el Evangelio. Personas que nunca habían considerado cómo poder ser salvos y que lamentablemente solo tenían lo que mal se ha enseñado por una mala interpretación de las Escrituras, por hacer literalización, por sacar un texto fuera de contexto. Leyendo un versículo sin tener en cuenta el resto del capítulo, muchas personas han pensado que la salvación se obtiene o por bautizarse, o por hacer una oración, o porque la persona decidió aceptar a Jesús, pero no tiene nada que ver con eso la salvación. La salvación no tiene nada que ver con lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Tristemente, el 99% de las que se hacen llamar iglesias cristianas no tienen ninguna relación con Cristo. A muchos de ellos Jesús les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Personas que estaban convencidas de ser cristianas, pero que no pasaban el filtro de lo que está escrito en la palabra de Dios. No conociendo el corazón de Dios, querían ser salvos por algo que hicieran. Permite que se aborrezcan, que las personas que están acá, no solamente aborrecer padre, madre, esposa, hijo, sino se aborrezcan a sí mismos, porque Satanás, para confundir, para engañar, se disfraza de nosotros mismos. Para alejar de la verdad, Satanás se disfraza de lo que creemos que es nuestro punto de vista, nuestro criterio, nuestra opinión. Bien dice la palabra, no te apoyes en tu propio criterio. Ten misericordia de todos los que se conectaron el día de hoy y te pedimos que ninguno se pierda, que todos inevitablemente reciban el trabajo en sus corazones que tengan que recibir para que la salvación sea inevitable. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan. Nuestra cita todos los días es a la misma hora. En ese momento mi reloj marca que son las 9:33. Quiere decir que todos los días empezamos a esta hora menos 33 minutos. Siempre, cuando la hora es en punto 00, estamos empezando. Y después de 33 minutos, como son las 33, estamos finalizando casi siempre a esta misma hora. No se pierdan la cita con nosotros todos los días. Independiente que sea festivo, domingo, no importa. Todos los días a esta misma hora estamos finalizando y estamos empezando cuando la hora era 00, cuando la hora era en punto. Nos vemos mañana. Chao.